Dios bendiga a cada uno de ustedes, respetables hermanos, respetables hermanas, amigos y amigas en el Señor. Nuevamente está con ustedes el hermano Alexander Castellanos, siempre desde la Iglesia de Cristo en la República de El Salvador, transmitiendo este interesante estudio acerca del libro de Eclesiastés. Hoy vamos a transmitir la lección número 18. Antes quiero referirme a dos anuncios muy importantes en relación a este estudio que estoy dando. La página o el sitio web del Alumbrador Cristiano transmite estos estudios todos los viernes a la 1 de la tarde, y siempre les digo, hora de El Salvador y Centroamérica. Gracias, porque ellos lo están haciendo así ya en una forma bien definida en cuanto a la hora. También quiero presentar agradecimientos. La hermana Rosa Cecilia Sucre Robinson de Babahoyo, provincia de los Ríos, Ecuador, quien es coordinadora general del taller María Rosa Rivera Sucre, publica diariamente estos estudios. La misión pues de este taller es sembrando valores y bellas artes, especialmente para la niñez. La hermana Sucre Robinson ha considerado que tales estudios son de mucho aporte para la misión, para quienes ella sirve en su valioso taller, y también para la ciudad de Babahoyo y todos los lugares que deseen escuchar. Ella los transmite en las noches, como a las 8 de la noche, según me ha expresado. Agradecimientos especiales a estas dos entidades, quienes sus administradores han tomado a bien difundir estos mensajes. Por mi parte no me queda más que decir, por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Segunda Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 1. Hoy voy a continuar con el estudio del capítulo 4, la parte final, como lo dije el día de ayer. Pero antes vamos a ponernos en oración para pedir la dirección de nuestro Padre Celestial. Señor Dios Todopoderoso, nuevamente mi agradecimiento porque me permites presentar este mensaje acerca del libro de Eclesiastés. Siempre te suplico que me ayudes a que haga lo mejor para honra y gloria tuya y para la edificación de todos quienes escuchan estos mensajes. Gracias, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Voy a terminar el capítulo 4 con dos aspectos muy importantes. El primero es: alabados sean los muertos, que se presenta en Eclesiastés capítulo 4, versículos 1 y 2. Cerca del comienzo de este capítulo, Salomón escribió: y alabé yo a los finados, los que ya murieron, más que a los vivientes, los que viven todavía. El presente constituye uno de los versículos más inusuales de toda la Biblia. Normalmente en el Antiguo Testamento la vida es exaltada y deseada. Incluso en otros lugares en Eclesiastés, Salomón le dio una importancia a la vida,
Noten lo que expresa él en el capítulo 9, los versos 4 y 9. Aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto. Goza de la vida con la mujer que amas todos los días de la vida de tu vanidad, que te son dados debajo del sol, todos los días de tu vanidad, porque esta es tu parte en la vida y en tu trabajo con que te afanas debajo del sol. ¿Por qué Salomón estaba aquí alabando a los muertos? Bueno, pueden darse dos razones. Les presento estas dos razones. Los que han muerto no tienen que ver el abuso de poder en todo el mundo. Nuestro mundo está lleno de maldad. Los hombres malvados continuamente abusan del poder para lastimar a otros. Una persona sensible se aflige cuando ve el abuso de poder, y es que es una realidad. El abuso de poder se da en esta nación como en todas las naciones del mundo. No se debe aprovechar de los pobres porque son pobres. A las personas enfermas, a las viudas, a los huérfanos, a los desfavorecidos de otras maneras, no se les debe de oprimir. Sin embargo, vemos que sucede todos los días en todos los continentes del mundo, lamentable y tristemente. Por eso es que se dice que los muertos están mejor, porque no tienen que ver esto. Eso es lo que dijo Salomón. Entonces, como solución, Salomón sugirió que quienes tienen el poder deberían reconocer, uno, que hay alguien más poderoso que ellos, y dos, que darán cuenta en juicio de sus obras. Esa es una realidad. Cualquier persona que trata mal a su prójimo, que es injusta, va a dar cuentas el día de ese juicio final. La segunda razón es que los que han muerto no tienen que ver la impotencia de los oprimidos. Repito, los que han muerto no tienen que ver la impotencia de los oprimidos. Salomón señaló: he aquí las lágrimas de los oprimidos, sin tener quien les consuele. Es bastante trágico que el mundo tenga opresores. Es aún más trágico que algunos son espectadores de la opresión sin hacer nada. Muchas personas dicen: yo no puedo involucrarme, ni siquiera conozco a esta persona, y yo ¿por qué me voy a meter? Esa es la manera como muchas personas razonan. La respuesta de Salomón a este problema es que una persona temerosa de Dios debe ayudar a los demás. Se insta a los cristianos a hacer bien a todos, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Gálatas 6:10. El apóstol Pablo se gloría en la cruz de Cristo. El visitar a las viudas y a los huérfanos se llama la religión pura y sin mácula. Santiago lo dice en su verso 27 del capítulo 1. Se nos alienta a acordarnos de los pobres. Gálatas 2:10 dice: solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Entonces, ¿qué podemos decir de esto? Nosotros, como cuerpo de Cristo, como iglesia de Cristo, debemos hacer lo que podamos para crear
un mundo honesto y un mundo justo. También sabemos que Dios eventualmente traerá justicia. Eso es lo que podemos decir. El último aspecto que quiero considerar en este capítulo 4, aparte de que he mencionado esta situación que aquí se nos está presentando, de alabados sean los muertos, es el equilibrio que hay entre trabajo y reposo. Noten, póngale cuidado a la palabra equilibrio, entre cuidado y reposo. Dese prisa, fuera de mi camino, dicen muchas personas. Vivimos en un mundo que está ocupado con un ritmo acelerado y siempre con prisa. Muchos son empujados a ir y a nunca detenerse. Algunas personas que he conocido me cuentan lo que es la vida en la ciudad de Nueva York. Dicen que caminan multitudes de gente y todas van apresuradamente, todas quieren hacer lo suyo. Bueno, las personas en los días de Salomón también tenían prisa. Cuando Salomón habló sobre 2 puños cerrados, estaba describiendo a una persona que trabaja incesantemente para lograr tanto y ganar tanto como sea humanamente posible. Una buena ética del trabajo honorable una buena ética, mejor dicho, de trabajo es honorable. Sin embargo, Salomón estaba enfocándose en el equilibrio. Dios sabía que su pueblo necesitaba reposar. En la ley del Antiguo Testamento instituyó un día para descansar, el día de reposo. Lo tenemos en Éxodo 28 al 11, cuando se prohibía el trabajo. Y doy esta aclaración. No voy a leer esto ni a señalarlo como parte de las Escrituras para pregonar de que el día de reposo y el día que hay que guardar es el día sábado. Nada más lo presento para el sentido de la ilustración, en el sentido de no abusar del trabajo. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Termino diciendo esto. Debemos trabajar arduamente. Sin embargo, también debemos esforzarnos por mantener un equilibrio. Es importante permitirnos descansos ocasionales y tomarnos un tiempo libre para nosotros y para la familia. Yo, por ejemplo, yo estoy llevando estos estudios desde el día domingo, que es el día de adoración al Señor, preparo mis 2 mensajes. En la tarde doy esta enseñanza que ustedes están recibiendo. Luego el día lunes tengo un mensaje que doy para mensaje para salvación. El día miércoles para el alumbrador cristiano. Y el día sábado otra vez con el libro de Eclesiastés. Y yo le he dicho a mi esposa y a mis hijos, como a mi yerno Nelson, les he dicho, cada quizás 5 o 6 semanas, es justo que me tome una semana libre, una semana de descanso, en el sentir de que debo de descansar mi mente, porque si usted lo ha notado, a mí me gusta preparar los estudios que doy, no me gusta hablar al aire.
Entonces, pero es justo que yo tome una semana de descanso, porque precisamente el Señor me da ese permiso. Asegurémonos siempre de tener una mano que esté llena, no una mano llena de dinero, de trabajo o conflictos, sino una mano llena de descanso. Y no lo lamentaremos, no lo lamentaremos. Termino esta historia. Había un tío Juan, un tío de mi mamá, que era un jornalero de la ciudad de Chalchuapa, era un campesino, pero tanto mi madre como las tías de ella decían que era un hombre avaro. Dicen que él solo se limitaba a comer tortilla con sal. Y dicen que pues en aquellos tiempos parece que llegó a acumular la cantidad de unos 400 colones. Eso en ese tiempo, estoy hablando de unos 80 años o más atrás, era una cantidad enorme. Dicen que terminó loco y que tiraba los billetes al aire porque precisamente no se alimentaba. Por eso es que tenemos que entender, mis hermanos, mis hermanas, y hablo con mis hermanos predicadores, que tenemos que ser justos. Hay muchos predicadores que se enfrascan tanto en la predicación que descuidan la atención a su esposa y a sus hijos, cuando los hijos precisamente están en la etapa de formación. Tenemos que tener este equilibrio, hermanos, porque es lo que el Señor nos manda a cada uno de nosotros. Con esto, pues, hermanos, termino la enseñanza de este capítulo 4 del libro de Eclesiastés. Yo espero que todos nosotros nos hayamos edificado mucho en las lecciones que vamos a presentar. Y usted dirá, bueno, y el hermano ya no va a seguir enseñando. No, aquí tengo mucho más estudio, hermano. Voy a seguir con el capítulo 5. El capítulo 5 siempre continúa con una vida significativa con Dios y lo vamos a ver desde otro punto de vista. Le pregunto a usted, ¿es todo vanidad? Con Dios no. Esa es la realidad. ¿Es todo vanidad? Con Dios no. Primeramente vamos a ver, con Dios el hombre observa la importancia de la adoración apropiada. Mire qué bonito lo que nos vamos a adentrar a ver en este capítulo 5. Vamos a ver los aspectos que nosotros como cristianos debemos tomar en cuenta en relación a la adoración a nuestro Señor. Vamos a ver en estos versos 1 al 7 la insensatez de hacer votos a la ligera. Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras, porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras la voz del necio. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas, y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras, mas tú teme a Dios. Eclesiastés 5, 1 al 7.
Después de examinar varios tipos de hombres en esta vida, Salomón dirigió su atención a un tipo más. ¿Cuál es ese tipo más? El adorador. En esta sección consideró los actos del hombre en la casa de Dios y dio buenos consejos para asegurarse de que la adoración no sea en vano. Es importante, hermanos, que comprendamos que nuestra adoración, que siempre le presentemos a Dios, ya sea el día del Señor o cualquier día de la semana, mientras nos reunimos como iglesia para tener comunión, para orar, para cantar, para el estudio de la palabra, tenemos que entender que esta adoración no sea en vano. Versículo 1. Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. En la Septuaginta y en varias otras traducciones, Eclesiastés 5.1 aparece como Eclesiastés 4.17. Doy esta aclaración nada más porque se dan estas situaciones en la diversidad de versiones bíblicas que hay. Cuando un hombre entra en la casa de Dios, debe guardar su pie. La casa de Dios. ¿Qué es la casa de Dios? Puede referirse a cualquier lugar de adoración, no específicamente a un templo. Templo existió en el Antiguo Testamento y se construyó varias veces. Salomón precisamente construyó un templo y ahí exigía Dios que se le adorase. Recuerden que el Señor echó a los cambistas del templo porque la habían hecho, él dice, cueva de ladrones. Ese era el templo, había que respetarlo, era la voluntad de Dios. Pero cuando nosotros vemos lo que es el templo, nuevo testamentariamente hablando, el templo somos nosotros. Pero ese es otro punto que lo voy a considerar más adelante. Cuando un hombre entra en la casa de Dios, debe guardar su pie. Ya he dicho en otras clases que la palabra hombre se refiere al ser humano. Al ser humano. ¿Ve? Entonces ahí incluye a la mujer también. Por eso digo que la casa de Dios puede referirse a cualquier lugar de adoración. Mire lo que expresa Génesis 28. Vamos a leer los versos 17 y 22. Y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Verso 22. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. También se conocía como el tabernáculo. Vámonos a Éxodo 23:19. Las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Jehová tu Dios. Vámonos a Deuteronomio 26:2. Entonces tomarás de las primicias de todos los frutos que sacares de la tierra que Jehová tu Dios te da, y las pondrás en una canasta e irás al lugar que Jehová tu Dios escogiere para hacer habitar allí su nombre. Miren cómo se respetaba, pues. Luego dice: no guisarás el cabrito en la leche de su madre. Jueces 18:31. Así tuvieron levantada entre ellos la imagen de talla que Micaía había hecho todo el tiempo que la casa de Dios estuvo en Silo. En vista de que creemos que Salomón escribió este libro, ya lo hemos expresado en los
estudios iniciales que tuvimos de Eclesiastés, es lógico que se estuviera refiriendo al magnífico templo que había construido. Cuando una persona se presenta ante Dios, sea pronta para oír y tardo para hablar. Luego esto lo tenemos en Santiago capítulo 1, verso 19. Pero miren lo que dice Habacuc 2:20. Mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Viene a oír. ¿Qué es venir a oír? Es venir a aprender. Viene a oír, o sea, a aprender y no a hablar. O sea, no viene a enseñar o negociar con Dios. O sea, hay que entender esta actitud que se nos presenta. El sacrificio de los necios en este contexto podría referirse a sacrificios que no cumplían con los requisitos divinos, sacrificios que implicaban palabras con prisa, irreflexivas o repetitivas. Eclesiastés 5, 2 y 3, o sacrificios que incluían promesas que no se cumplían. Eclesiastés 5, 4 al 6. Veremos estos versículos en breves momentos de la presente lección que les estoy presentando y hasta, por supuesto, donde el tiempo nos lo permita. La frase guarda tu pie indica que la previsión y la preparación son necesarias antes de intentar entrar en la presencia de Dios para adorar. Si los adoradores no guardan sus pies, serán culpables de cometer delitos. El aspecto trágico de lo anterior es que no saben que hacen mal. ¿Cómo pueden no saber que están haciendo mal? Digo al menos tres cosas. 1. Creen que Dios aceptará cualquier tipo de adoración, sea o no lo que Él prescribió o sea ofrecido de la manera que Él dijo que debe de ofrecerse. Hay muchas personas religiosas que dicen, no, si yo estoy alabando a Dios y Dios recibe esta adoración. No es así. Tenemos que sujetarnos a la sana doctrina, a lo que el Señor nos dice. Número 2, no se preparan adecuadamente para la adoración, sea mental, emocional o físicamente hablando. Yo quiero decirles que yo, para presentar estos mensajes que les he mencionado durante toda la semana, pues yo tengo que estudiar, tengo que investigar, tengo que ponerme en acorde con la voluntad de nuestro Dios. Le pido a Dios en las madrugadas y a cualquier momento que pueda, cuando oro con mi esposa, que me dirija, que haga lo mejor. Esa es la realidad. El mensaje de Dios debe de prepararse. Tenemos que entender esa situación. Tercero, neciamente creen que Dios está complacido con sus palabras sin sentido, por lo que no escuchan con humildad. Esta es la situación que aquí se nos presenta. Vayamos al versículo 2. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Miren qué hermoso. Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. En aprender a guardar sus pies, un adorador tiene que prestar atención a tres advertencias. Yo se las menciono. Primero, piense antes de hablar. No te des prisa con tu boca, dice.
piense antes de actuar, en otras palabras, ni tu corazón se apresure. O sea, la lectura literal es no apresures tu corazón. El corazón se manifiesta con lo que dice una persona. Las palabras descuidadas demuestran un corazón que no está en orden. Entonces, Dios desea que los adoradores planifiquen su adoración sabiendo de antemano lo que desean hacer y decir, porque esa es la realidad. Número 2. Piense en su posición con relación a Dios. Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Él es Dios, usted no lo es. Él es todopoderoso, usted no lo es. Entonces, ¿qué es lo que tiene que comprender mi hermano, mi hermana? Que realmente usted tiene que pensar en su posición con relación a Dios. Porque como que el dicho popular, debemos de poner los pies sobre la tierra. Tercero, piense más y diga menos. Miren qué filosofía cristiana tan hermosa lo que aquí se presenta. Piense más y diga menos. Sean pocas tus palabras. En Mateo 6:7 dice, y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Tenemos la costumbre que en una oración muchas veces le repetimos a Dios 3, 4, 5 veces la misma necesidad. Basta, hermanos, hermanas, con haberle dicho a Dios una vez, porque Dios no es sordo. Dios ha escuchado y Dios conoce nuestra necesidad y Dios conoce nuestros corazones, nuestras mentes. Jesús les enseñó a sus discípulos a no usar vanas repeticiones en la oración. Dios sabe, pues, lo que usted va a orar antes de decirlo. Sus palabras deben ser breves, deben ser concisas y deben de ser sinceras. Versículo 3. Porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras la voz del necio. El presente versículo comienza con porque. Otra vez les digo, esta es una vinculación. Y aquí se ve vinculando lógicamente la idea del versículo 2. Salomón estaba trazando un paralelo, lo que impide que alguien duerma tranquilamente, o sea, el sueño, es una mente preocupada por los asuntos del día. Del mismo modo, lo que impide que alguien pueda tener una adoración eficaz y que sea recibida es hablar demasiado y no escuchar lo suficiente usando multitud de las palabras. La última afirmación se refiere a la voz del necio. La lógica dicta que el necio debe callar porque necesita aprender. Esto es lo que tenemos que comprender. El necio debe callar porque necesita aprender. No lograr ver lo anterior es lo que le hace un necio. Es decir, no acatar lo que Dios nos está diciendo es lo que nos hace ser necios. Versículo 4. Cuando a Dios haces promesas, y esto es muy interesante, hermano, lamentablemente les digo desde ya que el tiempo no me va a permitir terminarlo, pero les invito para el próximo sábado. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla,
porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Otra forma de servir a Dios que se aborda aquí es hacer promesas. Una promesa era una especie de acuerdo propuesta a Dios. El adorador se comprometía a hacer algo, o sea, cualquier cosa, desde un solo sacrificio hasta un acto de largo plazo, dependía de lo que el adorador quería prometer a Dios, si Dios concedía su petición. Entonces, el adorador no estaba obligado a hacer la promesa. Era un acto voluntario de su parte. Por lo tanto, era peligroso hacer una promesa a la ligera u olvidar que se había hecho una promesa. Entonces, por eso Salomón emitió esta severa advertencia: no tardes en cumplirla. No tardes en cumplirla. Proverbios 20:25 dice: lazo es al hombre hacer apresuradamente voto de consagración y después de hacerlo, reflexionar. Una vez más, vemos énfasis en el hecho de que Dios desea que los fieles consideren seriamente sus palabras de antemano y en este caso sus promesas. Al hablar de una promesa no cumplida, Salomón brindó un raro vistazo a la perspectiva de Dios. Él no se complace, dice, en los insensatos. A Dios le enoja cuando las personas hacen promesas que no cumplen. Si alguien se compromete, debe cumplir con ese compromiso. Yo, cuando me invitaron el día lunes para mensaje para salvación, o el día miércoles para el alumbrador cristiano, cuando yo me impuse el reto de enseñar este libro de Eclesiastés los días sábados y domingos, pues yo tengo que cumplir con lo que me impuse, como con lo que prometí a los hermanos. Gracias a Dios lo he logrado. Yo no lo estoy diciendo como ser el mejor ejemplo ni como jactancia, pero el punto es que cuando nosotros nos comprometemos en algo dentro de la iglesia, o a nivel de hogar, o a nivel de una promesa para un hermano o para una hermana, tenemos que ser honestos en cumplirlo. Tenemos que realmente verlo desde este punto de vista. Mire, yo recuerdo que del hermano Larry White, él platicábamos mucho cuando él fue misionero aquí por 8 años en El Salvador, y me decía: mire, Alexander, me decía, yo he aprendido aquí, me dice, una situación, que cuando un hermano, una hermana no puede hacer algo, la palabra clave o la frase clave: tengo compromiso, y yo sé que me están diciendo que no. Y hay otra situación, que la hermandad cae en este error. Yo no le puedo llamar si es pecado, pero cae en el error de que se programa una reunión y dice: sí, ahí estaré, pero casi se puede ver que desde que está diciendo sí, no asiste a esa reunión, y nada más dice que sí porque para dejar tranquila a las personas que están organizando esa actividad. Esto, hermanos, no es nada correcto. Ahora, se entiende bien cuando por razones poderosas de urgencia, de necesidades básicas, no se puede asistir a una reunión. Eso es entendible, pero que para usted, hermano o hermana, sea una costumbre el decir sí, y usted mismo tiene ya esa costumbre de no asistir, eso tiene que corregirlo en su carácter,
porque tiene que verse desde el punto de vista de la espiritualidad. Bueno, el versículo 5. Mejor es que no prometas, y no que prometas y no cumplas. Esta cita, hermanos, yo la he usado en muchas ceremonias de bodas que en el pasado realicé para hacerle ver a los contrayentes sobre la responsabilidad que están adquiriendo el uno para con el otro. Y es que es una realidad, el matrimonio es una promesa que se hace el uno para con el otro y ante Dios, que es el pacto principal que se hace ante Dios. Se podría esperar que Dios se complace cuando alguien quiere hacer una promesa, incluso si al final no puede cumplirla. Es un gran error pensar así. Dios desea que su pueblo haga promesas, sin embargo, solo aquellas que tienen intención de cumplirse. Hermano, hermana, realmente yo le animo, le exhorto en el nombre del Señor, que cuando usted haga promesas es porque realmente usted tiene la plena convicción de que las va a cumplir. Ya he aclarado cuando hay situaciones que surgen por emergencias. Si usted ha notado en este mensaje, he predicado más, porque estoy hablando de vivencias de la vida en el Señor. En realidad, pues, sería mejor que no prometas del todo, que prometas y no cumplas. Esto establece un principio de adoración visto en otra parte. Dios preferiría que una persona no adore del todo a que adore incorrectamente. Mire lo que nos dice Levíticos 10, 1 y 2. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Vámonos a Isaías, una cita un tanto larga, donde se hace un llamamiento al arrepentimiento verdadero. Príncipes de Sodoma, capítulo 1, versos 10 al 15. Oíd la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo, de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigas más vana ofrenda. El incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo. El convocar asambleas no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Mis amados hermanos y hermanas y amigos y amigas en el Señor, voy a parar acá. Le invito en el nombre del Señor que escuche los siguientes programas. Voy a seguir esta misma temática de pensamiento, de enseñanza, pues que estoy llevando en relación a hacer promesas. Que el Señor bendiga a cada uno de ustedes y que Él nos ayude a todos nosotros a estar en la senda que nos edifica. Bendiciones para todos. Amén.